Somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. A continuación vamos a darles a conocer acerca de los reflejos primitivos, superficiales y patológicos presentes en una persona. Y como extra, vamos a explicarles sobre la escala de Glasgow y la escala de dolor. Para comenzar esta presentación, primeramente debemos saber qué es un reflejo. El reflejo es la capacidad que tiene una persona para responder ante un estímulo de una manera eficaz. Los reflejos tendinosos profundos son contracciones musculares involuntarias causadas por el estiramiento del músculo tras un golpe suave o leve en el tendón correspondiente. Muy bien, ahora vamos a proceder con el reflejo plantar. En este reflejo cabe destacar primero que el paciente se tiene que encontrar en una posición de cúbito dorsal, como podemos ver aquí con el miembro inferior extendido. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es con un objeto rombo, en este caso un esfero, en la región plantar del pie, hacer un pequeño roce desde el talón hasta la parte de arriba, teniendo en sí una flexión plantar de los dedos, como podemos observar ahora. Desde el talón subimos, se encuentra una flexión plantar de los dedos, este va a ser el reflejo plantar. Muy bien, ahora vamos a explicar lo que es el reflejo cutáneo abdominal. En este reflejo se va a estimular en el vientre, desde la parte lateral del vientre hacia la línea media con un objeto afilado, igual en este caso con una esfera lo vamos a hacer. Se va a estimular desde esta parte, dando como resultado un movimiento del ombligo hacia el lado del que fue estimulado. Pero aquí vamos a tener dos partes más para estimular, lo que va a ser la parte superior del abdominal y la parte inferior abdominal. En el reflejo de la parte superior abdominal, igual con el objeto, vamos a estimular por debajo del reborde costal, que sería en esta parte. Le vamos a estimular, igual habría un resultado de este reflejo. Y en la parte inferior del abdomen vamos a estimular lo que es por encima del pliegue inguinal, que sería por esta parte, con el esfero. Va a haber un estímulo en sí de los músculos abdominales cutáneos. Muy bien, ahora voy a exponer lo que es el reflejo cremostérico y el reflejo homólogo de la mujer. En el caso de este reflejo va a ser bien sea en el varón o en la mujer, van a ser distintas contracciones musculares. Vamos a tener en el varón que se va a estimular la cara interna superior del muslo. Esto puede ser con un pequeño alfiler, se lo va a hacer suavemente desde arriba hacia abajo, teniendo como resultado la contracción del músculo cremastérico del mismo lado que se hizo esta estimulación. Ahora, en el caso de la mujer va a ser diferente, va a ser el mismo proceso del cual expliqué, pero en este como resultado va a ser la contracción del músculo oblicuo mayor. Muy bien, ahora voy a exponer lo que es el reflejo corneal y conjuntival. En este reflejo se va a explorar, bueno, cabe destacar que primero vamos a trabajar aquí con el nervio trigeminal y con el nervio facial. Para explicar este reflejo se va a explorar la conjuntiva o córnea del ojo, bien sea con un pequeño algodón o simplemente soplando al ojo abierto, como vamos a tener en esta parte del ojo abierto, le vamos a soplar. Y inmediatamente va a haber una oclusión brusca de los párpados. Esto va a ser normal y nos va a indicar que tanto la parte sensitiva, como va a ser el nervio trigeminal, y la parte motora, como es el nervio facial, no se van a encontrar afectadas de ninguna manera. Muy bien, ahora vamos a exponer lo que es el reflejo faríngeo. Tenemos que acotar que en este reflejo se va a actuar el nervio glosofaríngeo y el nervio vago a la vez. Muy bien, lo que va a consistir en esto que con el paciente con baja lenguas vamos a introducir en la boca, tocar la parte posterior de la faringe, en lo cual se va a dar o bien una contracción o, como se pudo ver en este caso, el paciente va a presentar náuseas. Muy bien, ahora con el reflejo palatino y nuevamente destacando que aquí va a actuar el glosofaringio y el nervio vago, igualmente con bajas lenguas vamos a estimular lo que es la parte libre del paladar blando, esta parte de acá. Al momento de tocar aquí se va a ver una pequeña elevación que va a ser uniforme. Muy bien, ahora vamos a exponer lo que es el reflejo nasal. Para este reflejo podemos utilizar bien un pequeño algodón en un cotonete, o bien se pueden jalar los vellos al interior de la nariz. Muy bien, vamos a ingresar el cotonete al interior de la cavidad nasal. El paciente va a presentar una pequeña irritación al interior de la nariz.
va a presentar también un lagrimeo o también puede proceder a estornudar. Es el reflejo bicipital. En primer lugar, el paciente tiene que estar acostado o sentado. Se le pide al paciente que ponga su brazo en una posición semiflexionada. Se le investiga la cara interna del codo a nivel del tendón del bíceps. Se le percute en esta zona y podemos ver que pone en evidencia las raíces de C5 y C6 del raquis cervical, y el movimiento es de flexión del antebrazo con el brazo. Es el reflejo tricipital. En primer lugar, el paciente tiene que estar recostado o sentado. Se busca dejando colgar el antebrazo del paciente. Se investiga la zona del bíceps, del tríceps, del tendón del tríceps. Se percute en esta zona y podemos ver que aquí está en evidencia la raíz del C6 y C7. Reflejo rotuliano. En primer lugar, el paciente tiene que estar sentado siempre y cuando que la rodilla esté relajada y flexionada. Se le percute en el tendón rotuliano por debajo de la rótula. Como podemos ver, este movimiento se representa mediante una flexión leve de la rodilla. Este reflejo está involucrado L2, 3 y 4. El cuarto reflejo es el reflejo Achille. En primer lugar, el paciente tiene que estar arrodillado, con sus pies salidos de la camilla donde va a ser examinado. Se tiene que percutar en el tendón de Aquiles. Se le percuta y este reflejo es provocado por la raíz S1. Reflejo nasopalpebral. En primer lugar, el paciente tiene que estar recostado. Se le percuta por encima del entrecejo y de la glabela. Esto produce una contracción de los orbiculares de los párpados. Esta vía es trigémino-facial y su centro está ubicado en la protuberancia. El reflejo es el reflejo superciliar. En primer lugar, el paciente tiene que estar recostado. Se percute inmediatamente por encima de la mitad de la arcada superciliar. Esto produce una contracción de ambos orbiculares de los párpados. Los reflejos primitivos, o también denominados reflejos arcaicos, son reflejos de supervivencia que se presentan en las primeras semanas del recién nacido. Estos suelen aparecer ya en el útero materno. Son ejecutados sin necesidad de la implicación de las partes superiores de nuestro cerebro. Algunos de ellos van desapareciendo conforme pasan los meses, o otros se mantienen para desarrollar habilidades. El primer reflejo es el reflejo de reptación. Este reflejo consiste en que el niño, desde su nacimiento, se le pone boca abajo en el estómago de la mamá, y como reflejo el niño empieza a ascender hacia el pecho de la mamá. Normalmente este reflejo desaparece hacia los 3 meses de nacido el niño. El segundo reflejo es el reflejo de succión. Este se evalúa aplicando nuestro dedo en el labio inferior del bebé, el cual reaccionará succionando nuestro dedo. Este es imprescindible para que él pueda alimentarse y a la vez tranquilizarse, succionando su dedo. Este suele desaparecer hacia el 6º mes y convertirse en un acto voluntario. El siguiente reflejo es el reflejo de búsqueda. Este reflejo consiste en acariciar suavemente en lo que es cerca de la comisura de los labios del bebé, y así este va a tener una respuesta que va a girar su cabeza hacia el lado donde lo estamos acariciando y a su vez abre lo que es la boca. Este reflejo le va a ayudar al bebé a que encuentre lo que es el pezón
y también la tetina del biberón. Cuando esto ya reconoce conscientemente que es su fuente de alimento, esto se va a considerar como una habilidad. Reflejo de marcha automática. Si al sostener al bebé por debajo de las axilas, inclinamos ligeramente su cuerpo y permitimos que el dorso de sus pies toquen una superficie plana, evitando que sus piernas soporten su peso, el bebé comenzará a flexionarlas y estirarlas, imitando un caminar. Esto suele presentarse mayormente en el tercer o cuarto día de nacido. El reflejo de Moro. Este reflejo consiste en hacerle una simulación de caída al niño de esta manera. En este lapso de tiempo, el niño va a reaccionar como una forma de abrazo. Primero estira el cuello y después abre sus brazos de esta manera. También puede reaccionar frente a un roce o lo que es un ruido demasiadamente fuerte, y este va a desaparecer dentro de los 2 y 4 meses. Reflejo de presión palmo-plantar. En este aquí, con nuestro dedo presionamos la palma de la mano del bebé, a lo cual él va a reaccionar cerrándola y apretando. De igual manera, presionamos la parte dorsal de la planta del pie y él va a presionar sus dedos con fuerza. Este suele desaparecer hacia los 4 o 6 meses. Reflejo de extensión cruzada. En este reflejo primeramente vamos a sujetar un pie de manera que va a estimular lo que es su planta. En el otro pie va a flexionar y de ahí se extiende hacia lo que es el lado donde estamos sujetando el otro pie. Reflejo de Balinsky. Al estimular el borde externo de la planta del pie desde el talón hacia los dedos, el bebé, en lugar de flexionarlos, los abre en forma de abanico y el hallux se eleva. Este suele desaparecer entre el año y los 18 meses. Si persiste más allá de los 2 años, se considera como un signo neurológico patológico. El reflejo de la triple retracción. Al estimular lo que es la planta del pie, va a permitir que se flexione sobre la pierna y después sobre lo que es el muslo de esta manera. Reflejo asimétrico tónico del cuello. En este reflejo colocamos al bebé boca abajo, girando su cabeza hacia un lado. Del lado en que se encuentra girada la cabeza, vamos a encontrar que su mano se encuentra extendida y ligeramente abierta, y de igual manera sucede con su pierna. Mientras que del lado contrario, esta mano se va a flexionar y va a contraer su mano, y de igual manera con su pie. Esto suele perdurar hasta los 6 meses de vida. El reflejo de extrusión. En este reflejo, el lactante va a expulsar cualquier alimento que sea semisólido de su boca, reduciendo lo que es el nivel de atragantamiento. Este va a desaparecer a nivel de los 4 meses de recién nacido. Los reflejos patológicos son aquellos reflejos que pueden ser despertados en condiciones anormales, cuya presencia indica la existencia de una interferencia orgánica en la función del sistema nervioso. Cuando un reflejo normal se torna vivo o exagerado, se conoce como hiperreflexia. Cuando un reflejo disminuye su intensidad, se conoce como hiporreflexia. Cuando un reflejo está abolido o deja de dar señal, se conoce como arreflexia. Cuando se invierte la respuesta de un reflejo, se conoce como inversión del reflejo. Por ejemplo, en el reflejo rotuliano se presentará una extensión. Ahora me generaría una flexión. Esto se da en algunos pacientes, es raro, pero se da de forma patológica. Por último, pueden aparecer otros reflejos que no existen, que se conocen como reflejos patológicos. El reflejo de Hoffman es un reflejo que nos va a indicar una lesión de la vía piramidal que afecta a las vías superiores. La manera de explorar este reflejo es tomar la mano del paciente, los dedos semiflexionados,
y vamos a proceder con el dedo índice y con el dedo pulgar a pellizcar una de las uñas del dedo índice o pulgar o medio del paciente, y se activa el reflejo cuando sabemos que hay una lesión en la vía piramidal, cuando la falange distal del pulgar es contraída. En este caso vemos que es normal. Entonces explicaremos el reflejo de oxiqueo de búsqueda. Consiste en golpear el lado de la boca de manera bilateral. Esto produce un giro leve de la cabeza hacia el estímulo. Habitualmente puede dar una respuesta mínima como no dar respuesta. Con liberación frontal, los labios, si fuera patológico, se produciría un frunceo de los labios con cada golpe. Además, si el paciente es un caso extremo de un paciente, produciría muecas. Este reflejo se da en enfermedades como el Parkinson, lesiones del lóbulo frontal y demencias. El reflejo de succión consiste en el empleo de un depresor de lenguas. El paciente hay que frotar suavemente los labios y no dará ninguna respuesta. Cuando hay liberación frontal, el paciente presentará movimientos de succión de los labios, de la lengua y del maxilar inferior. También puede seguir el depresor de lenguas, al igual que lo haría en recién nacido. Estaría presente en lesiones del lóbulo frontal, en demencias, el síndrome pseudobulbar. El reflejo de aproximación o imantación consiste en que al estímulo en el cual el paciente sujeta un objeto o los dedos del examinador en su mano, y al ser retirado de manera brusca, como respuesta el paciente sigue el curso a donde se fue retraído el objeto. Esta de aquí tiene significado patológico, el cual encontramos enfermedades difusas de manera bilateral, como son hipertensión endocraniana, hidrocefalia, etc. Y también encontramos como valor significativo de unilateral lesiones del lóbulo frontal contraparietal, que están ubicadas en el área 8, 9, 10 y 11 del área de Brodmann. Ocurre cuando hay una dilatación de las pupilas. Esto se produce una lesión brusca del cuello. Esto se da en pacientes que tienen irritación meningia como meningitis y en hemorragia subaranoidea. Ocurre cuando hay una contracción de las pupilas en la oscuridad. Como podemos ver, vamos a ver cómo se dilatan las pupilas. Esto se da en pacientes, se observa en pacientes que tienen atrofia óptica, neuritis óptica bilateral secuelar y en estrabismos. El reflejo cigomático es un reflejo en el cual el estímulo va a ser una percusión del hueso cigomático, el cual nos va a dar como respuesta una lateralización ipsilateral del maxilar inferior, de la mandíbula, el cual vamos a proceder a hacer ahora. Su significado patológico es una lesión supranuclear del núcleo del quinto par craneal. El reflejo tónico de evitación es un reflejo en el cual tenemos un estímulo en la cara palmar del paciente, la cual nos va a producir como respuesta la extensión de los dedos y un reflejo que conocemos como reflejo de abducción o de retirada, el cual vamos a ver ahora. El significado patológico del mismo son lesiones parietales contralaterales a nivel craneal. Reflejo de flexor de los dedos. Consiste en colocar al paciente con las manos hacia arriba, en posición intermedia en supinación y pronación, apoyando el dorso de la mano sobre el muslo. Entonces el examinador colocar el dedo índice y medio, en lo cual las falanges, si fuera patológico, las falanges primera y segunda del paciente flexionará. Además consiste en percutir suavemente el dedo índice y medio, lo cual produce una flexión de las falanges de los dedos y además una flexión del pulgar. Esto se da en lesiones de la vía piramidal. El reflejo de Babinski es un reflejo normalmente presenciado en niños y bebés hasta los 2 años de edad, el cual puede desaparecer desde los 12 meses. Este reflejo presenciado en adultos o superando los 2 años de edad nos indica alguna lesión o anomalía del sistema nervioso central. El reflejo consiste
en que nosotros con un estímulo doloroso desde la parte plantar plantar del pie vayamos desplazando hacia arriba hasta llegar a la parte superior donde se encuentran los dedos. El reflejo de Shadowk es una variante del reflejo de Babinski, el cual consiste en un estímulo doloroso de igual manera, el cual en la parte dorsal y lateral del pie es con un objeto contundente por debajo del maleolo, nos desplazamos hacia adelante, lo cual nos causa la misma respuesta que en el reflejo anterior de Babinski. Bien. El reflejo de Oppenheimer consiste en una variante del reflejo de Babinski también, y se procede a explorar con una compresión de la parte antero inferior de la tibia, la cual con los nudillos o con el dedo índice y el dedo pulgar desde la parte superior e inferior vamos a proceder a deslizarnos, y tiene la misma respuesta que el reflejo de Babinski. El reflejo de Gordon es otra variante del reflejo de Babinski, y consiste en comprimir de manera firme y repentina los músculos gemelos localizados en la tibia. Como respuesta por la compresión tenemos una extensión del primer dedo del pie, el cual es de la misma manera que el reflejo de Babinski. El reflejo de Schaffer es una variante del reflejo de Babinski, el cual consiste en que vamos a oprimir fuertemente el tendón de Aquiles, y nos da un reflejo similar al que vimos en el reflejo de Babinski de extensión de los dedos. Ahora vamos a interpretar sobre la escala de evaluación del dolor más utilizada. Entre ellas tenemos la escala visual analógica o EVA, la escala de puntuación verbal o EPB, la escala de puntuación numérica o EPN, la escala del dolor con caras y finalmente la escala NFCS, Neonatal Facial Codec System. Doctora, ayuda. ¿Qué le pasó? ¿En qué le puedo ayudar? Tuve una caída. Venga, recuéstese aquí. Dígame, ¿cómo se siente? ¿Cómo está su dolor? Demasiado dolor, doctora. Verá, vamos a evaluar esa escala del dolor de acuerdo a EVA. Yo le voy a presentar esta línea horizontal y usted me va a señalar en qué parte se identifica más su dolor. Dolor fuerte. Bueno, como podemos observar, él tiene un dolor fuerte. Vamos a ayudar. Para identificar de mejor manera la intensidad del dolor del paciente, vamos a evaluarlo ahora con la evaluación de puntuación verbal. En esto nos vamos a acercar al paciente y le vamos a preguntar que de acuerdo a esta tabla nos señale qué intensidad de dolor siente. Dolor severo, doctora. Ya, gracias. ¿Qué pasó, señor? Venga acá, yo le voy a ayudar. Venga acá, acuéstese. ¿Tiene mucho dolor? Vamos a hacer una prueba de dolor. En este caso tenemos un paciente que tiene deteriorada una función cognitiva. El paciente es una persona que es mudo y no puede expresar sus números o escalas. Entonces vamos a utilizar esta escala de caras, donde consiste de 6 a 8 caras que van a tener sus expresiones faciales de esta forma. En esta forma podemos ver que él tiene un dolor 8 que es casi severo. Vamos a presentar lo que es la escala de puntuación numérica, en donde le vamos a preguntar al paciente en qué número de dolor se encuentra, siendo 0 la ausencia de dolor y 10 el dolor más fuerte. ¿En dónde se presenta el dolor? ¿En qué número? 6, doctor. Como podemos ver, el dolor se encuentra en el número 6, que es un poco más de moderado. Ahora vamos a tener lo que es la escala NFCS. En esta escala vamos a considerar 4 ítems. El uno que es el fruncimiento de las cejas, el otro los párpados apretados, el tercero se evalúa lo que es la acentuación del surco nasolabial, y en cuarto se evalúa lo que es la abertura de la boca. Este es un excelente descriptor en lo que son los recién nacidos hasta los 18 meses, siendo si es que se encuentra un ítem presente, se califica con 1, y si es que se encuentra ausente con 0, siendo la escala de 4 a 0. What's your emergency? 912 ambulance, 75-year-old male, back pain. It's 211 Silver Hollow Road, between Lane Road and Crosspatch Road.
El índice de coma de Glasgow es un índice aplicado en aptitudes neurológicas. Este es el mismo que se usa en la exploración neurológica cuando el paciente ha sufrido un trauma cráneoencefálico. El mismo debe ser objetivo y rápido para asegurarnos un buen diagnóstico y el cual pueda colaborar con la respuesta de salud pronta. Se divide en una escala de 3, siendo la respuesta más baja, hasta un nivel de 15, el cual es el pronóstico de mayor beneficencia para el lesionado. Se suele dividirse en intervalos los cuales van a dar una aptitud y un perfil clínico, los cuales van desde 13 a 10 siendo un trauma leve, de 9 a 6 siendo un trauma moderado, de 5 a 3 siendo un trauma grave. En este de aquí se van a analizar lo que son 3 parámetros, los cuales incluyen respuestas neurológicas, las cuales son motoras, respuestas visuales y respuestas oculares. Una vez establecido el examen neurológico podemos determinar una categoría la cual nos va a indicar un pronóstico y un diagnóstico. Primero vamos a dividir el examen en 3 partes esenciales, que es la exploración neurológica a nivel ocular. José, ¿estás despierto? Sígueme con los ojos mi dedo. El paciente puede seguir la respuesta ocular a mi estímulo, que es el decirle que siga con los ojos mi dedo, así que le vamos a dar una calificación de 4. Ahora vamos a analizar el examen de respuesta oral. José, ¿te acuerdas en dónde estabas? ¿Te acuerdas qué pasó? No, solo me acuerdo que salí de mi casa. El paciente no recuerda todo, sin embargo nos da una respuesta verbal, la cual nos va a dar un puntaje de 4 también. Ahora vamos a analizar la respuesta motora, la cual indica su funcionamiento corporal entero. José, ¿puedes mover las piernas? No puedo. Tenemos una falla a lo que podría ser la médula, la cual nos imposibilita el movimiento de piernas y esto nos trae un mal pronóstico. Vamos a dar una calificación de 3. En total, sumadas estas, nos da una calificación total de 11, el cual nos indica que es un trauma de cráneoencefálico, el cual está categorizado como moderado.